noches compañeros, mi nombre es Elina Miaguilache y hoy les voy a explicar sobre el tema del neoliberalismo. Bueno, como primer punto hablaremos sobre la introducción. Se dice que en la década de los 90 el pensamiento neoliberal se constituyó en la corriente de mayor consenso entre los sectores e instituciones internacionales influyentes. El mayor consenso provino tras la caída del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética. También se dice que al parecer la única opción de la oposición a la economía del mercado era el capitalismo neoliberal, que se instaló como una alternativa viable. Y es de ahí al que se le bautiza como el nombre del pensamiento único. Bueno, también se dice que el neoliberalismo es el nuevo carácter del viejo capitalista. Se fue adquiriendo una fuerza hegemónica en el mundo a partir de la revolución industrial del siglo XIX. El perfeccionamiento de máquinas capaces de reproducir en gran escala el mismo producto y el descubrimiento de la electricidad posibilitaron a la industria a producir no en función a las necesidades humanas, sino sobre todo apuntando a un aumento del lucro de las empresas. Siguiente es el segundo tema, que es la teoría neoliberal, que tiene subtemas que se abarcará la de von Hayek, Milton Friedman, la aplicación del neoliberalismo en Latinoamérica, el auge del neoliberalismo y el análisis del consenso de Washington. Bueno, la teoría neoliberal se dice que a mediados del siglo XX, en el mundo capitalista prevaleció diferentes formas del Estado social, entre ellos el Estado keynesiano. No fue un impedimento para el austriaco von Hayek que publicara su libro Camino de Incertidumbre. En esta obra planteaba una dura impugnación al Estado keynesiano de bienestar y con él nacía el neoliberalismo, como una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de bienestar, en palabras de Perry Anderson. Bueno, como subtema se hablará sobre von Hayek, también conocido como Friedrich von Hayek. Este personaje realizó en esta etapa el surgimiento y la construcción de la corriente neoliberal, realmente la promovida por la teoría keynesiana. Concisamente, para von Hayek, el socialismo y la libertad eran incompatibles y el papel del Estado en un sistema capitalista debía permanecer limitado. Hayek no dudó en comparar el estado del bienestar con la dictadura, ya que para él la planificación de dicho estado representaba que llevaba implícita la suspensión de la libertad. Como partidario del neoliberalismo, abogaba por la libre competencia de las fuerzas de la sociedad como medio para coordinar los esfuerzos humanos. Siguiente, el auge del neoliberalismo. Tanto Perry Anderson como Julio Pinto señalaban que el surgimiento de esta corriente no se da en un momento histórico oportuno, ya que el mismo coincide con el auge del modelo del Estado keynesiano. Ambos autores indican que es recién en la década de los 70, con la llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra, que la corriente neoliberal comienza a adquirir cuantiosos adeptos. La solución que proponían era un Estado con dos funciones opuestas: fuerte para debilitar o quebrar el poder de los sindicatos y limitado en relación con los gastos sociales y las intervenciones económicas. El fin primero de esta corriente era lograr la estabilidad monetaria, para lo cual era indispensable una disciplina presupuestaria. Ello
implicaba, por ende, la reducción de gastos social y la restauración de la tasa de desempleo para quebrar el poder de los sindicatos. Como Milton Friedman dice que en los años 70 adquiere mayor relevancia a la obra de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad. El destacado comunista estadounidense y orientador de la influyente Escuela de la Economía de Chicago se adhirió en la Universidad de Chicago a las ideas de Huxley. Para Friedman, el poder gubernamental era necesario pero peligroso, por lo que dicho poder debía ser limitado y descentralizado. El autor remarcaba la importancia y la necesidad de la existencia de un gobierno. Veía en él un determinador y árbitro de las reglas del juego. En cuanto a la forma de gobierno que se debía instaurar, se inclinaba por la democracia y señalaba que el libre desarrollo del mercado se completaba con esa forma de gobierno. La visión de Friedman en términos de pobreza era considerar la desigualdad como inherente al sistema económico. Esto era así en tanto y en cuanto fuera la caridad individual, no hay forma de eliminar esas desigualdades de riqueza que permanecían inclusive en un mercado libre ideal, excepto mediante la interferencia con la libertad de los más afortunados. En el marco neoliberal alegaba que se debía garantizar un ingreso mínimo, pero no más, pues toda medida contra la pobreza debilita el impulso de autoayuda de los pobres. Como siguiente de la aplicación del neoliberalismo en Latinoamérica, el Consenso de Washington. En 1989 en Washington se realizó un encuentro promocionado por el Fondo Monetario Internacional por el Banco Mundial, en el que participaron funcionarios del Departamento de los Países Industrializados, presidentes de prestigiados bancos internacionales y reconocidos economistas. El resultado y producto de dicho encuentro fue el Consenso de Washington, cuya paternidad se otorgó al economista John Williamson. El consenso se garantizaba por ser un conjunto de recomendaciones que daban a los países endeudados, mayormente latinoamericanos, al momento de solicitar renegociaciones de deudas como nuevos préstamos. Así la corriente del pensamiento neoliberal penetró en los países latinoamericanos, ya que, como señala Francis Stewart, los cambios en el pensamiento en y acerca de los países desarrollados han tenido a ser seguidos un poco después por cambios similares en de la dominación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para los países desarrollados. Las estrategias elaboradas en el consenso pueden sintetizarse de la siguiente manera. Disciplina fiscal, que implica la reducción drástica de déficit presupuestario. Su fin era solucionar dos grandes déficits acumulados que condujeron a la crisis en la balanza de pagos y la inflación elevadas. La disminución de gastos, por ejemplo, desde los subsidios no justificados hasta la atención sanitaria básica, a la educación y a la infraestructura. Mejorar la recaudación impositiva sobre la base de la extensión de los impuestos indirectos, especialmente el IVA. La finalidad era que el sistema tributario combinara una base tributaria amplia con tasas marginales moderadas, la liberación del sistema financiero y la tasa de interés, el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, la liberación comercial externa mediante la reducción de las tarifas arancelarias y la abolición de trabas existentes a la importación, el otorgar amplias facilidades a las inversiones externas, realizar una enérgica política
de privatizaciones de empresas públicas, el cumplimiento estricto de las deudas externas y el derecho a la propiedad debía ser asegurado y ampliado por el sistema legal. Muchas gracias por prestarme atención. Mi nombre es Ailina Aguilar Che y es un gusto poder explicar qué es el neoliberalismo. Gracias.